Estamos a nada que comience la agencia libre de la NFL. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Es momento de especular, de imaginar cuáles son los mejores destinos para los principales agentes libres. Un episodio que puede generar sobreespeculación, pero déjennos soñar, déjennos pensar con el mejor destino donde estos jugadores pueden maximizar en producción. Para algunos será mantenerse en el equipo en el que estaban la temporada pasada, para otros será cambiar de aires. Pero antes de pasar con este análisis, hoy lunes, que es 2 de marzo, 1 de marzo, lunes 2 de marzo, ha sucedido algo importante, algo que puede cambiar el panorama fantasy para los involucrados. David Montgomery ha sido enviado a los Houston Texans. Sí, los Lions le cumplieron el deseo a Montgomery de salir del equipo y ahora en los Texans deberá ser considerado como el corredor principal para la temporada 2026. Porque Joe Mixon muy probablemente vaya a ser cortado, porque Nick Chubb es agente libre y no creo que lo vayan a retener. Y muchos pudieran preguntar por el corredor de segundo año, Goody Marks. Bueno, él tuvo una buena temporada en su primer año en la NFL porque tuvo oportunidades, pero esas oportunidades fueron circunstanciales. Él encontró volumen porque los Texans no tenían a otro corredor. Si vemos los números de eficiencia y de producción de Goody Marks, realmente no hay nada espectacular ahí. Además, no tiene un alto capital del draft, fue drafteado en la ronda 4, así que los Texans mandan un mensaje contundente haciéndose de David Montgomery. Hay que considerarlo como un running back 2 medio bajo de cara al 2026. Y hablando de Jahmyr Gibbs, el otro implicado, bueno, ¿qué decir? Ya, pongámonos en el tren absoluto de Jahmyr Gibbs, que el hype se descarrile, no importa. Jahmyr Gibbs debe estar en la conversación para ser el mejor corredor, y no solo el mejor corredor en fantasy, sino el mejor jugador disponible junto a Villan Robinson. Sí, entra en la conversación para 1-0-1. Porque en estos momentos hay que pensar en él, en el rol de caballo de batalla absoluto. En 6 juegos de Gibbs sin Montgomery, sus promedios por juego fueron 24.3 toques, 147 yardas y 1.5 touchdowns. ¿Ustedes a quién prefieren? ¿A Villan Robinson en los Falcons o Jahmyr Gibbs de los Lions para 2026? Ahora sí vamos con la agencia libre, pero antes de entrar a los que van a salir al mercado, hay que hablar rápidamente de las opciones de los jugadores que ya firmaron o que fueron etiquetados. Empecemos con el receptor George Pickens, ya etiquetado por los Cowboys, esperando llegar a un acuerdo de largo plazo antes del 15 de junio. Y en este escenario, George Pickens no va a salir de los Cowboys. Así que hay que pensar en él para fantasy estando en los Cowboys, recibiendo pases de Dak Prescott y teniendo a CeeDee Lamb. Con todo esto ya vimos que George Pickens puede producir. Hay que considerarlo como una opción top 15, probablemente incluso como un wide receiver top 12. Los Cowboys han estado moviditos antes de la agencia libre, acaparando las opciones sin dejar que salgan de su equipo, algo que regularmente no veíamos por parte de Jerry Jones. Aseguraron al corredor Javonte Williams, firmó extensión de contrato por 3 años. Meramente por volumen y por el entorno ofensivo de Dallas, hay que considerarlo como un running back top 15.
Después viene uno de los favoritos de este podcast, el tight end Kyle Pitts. Sí, el unicornio. Seguirá siendo parte fundamental del juego aéreo en los Falcons. Viene de su mejor temporada en targets con 118, en recepciones con 88 y en touchdowns con 5. Me parece que a estas alturas podemos decir que Kyle Pitts no tendrá ese talento élite que esperábamos, pero que sí tiene talento para poder ser un tight end top 8 en fantasy de manera constante. Sin embargo, la situación específica en los Falcons, hablando de Michael Penix y las incógnitas que pudiera generar, me hacen pensar en él más en un tight end top 12 que un top 8. El que sigue estuve renuente en si ponerlo en esta lista o ponerlo ya en los jugadores que van a estar disponibles. Y es Breece Hall de los Jets. Muy seguramente va a ser etiquetado como jugador franquicia. Es más, probablemente cuando ustedes estén escuchando este episodio de podcast, Breece Hall tenga ya la etiqueta de jugador franquicia o etiqueta de transición, lo que permitiría a Breece Hall salir al mercado a escuchar ofertas y los Jets tendrían derecho de igualar cualquier oferta que reciba el corredor. Para mí, me parece que se va a quedar en los Jets. Es el alma ofensiva de ese equipo. Hay que verlo más como un running back 2 medio por tantas incógnitas alrededor de esta ofensiva. ¿Quién va a ser el quarterback? ¿Qué otras armas van a tener además de Garrett Wilson y Breece Hall? Eso es lo único que por lo que mantengo a Breece Hall en un rango más abajo de lo que quizá debería por su talento. Hablando ahora sí de los mejores agentes libres disponibles, vamos a enfocarnos en los que pueden hacer una diferencia real en fantasy fútbol y después voy a mencionar rápidamente los mejores destinos para otros agentes libres disponibles. Empecemos con Kenneth Walker. Talento ya lo demostró, no solo esta temporada, sino desde hace varios años. No por nada Kenneth Walker era uno de mis corredores favoritos para el 2025. Pero lo que hizo en los últimos 6 juegos de la temporada, incluyendo playoffs, son muy relevantes para su futuro. En ese lapso promedió 128.5 yardas por juego. Los mejores destinos fantasy, los Kansas City Chiefs, una ofensiva que necesitan corredor y que es una ofensiva explosiva ligada a un gran quarterback. Los Saints, si se desprenden de Alvin Kamara, también harían mucho sentido para Kenneth Walker. Estamos pensando en lugares donde Kenneth Walker pudiera ser caballo de batalla. Los Commanders es otro equipo que me viene a la mente. Si se queda en los Seahawks, habría que perfilarlo como el corredor principal por sobre Zach Charbonnet, pero estará inmerso en un comité. Sea como sea, en cualquiera de estos 4 escenarios, debe ser considerado al menos un running back top 15 para la próxima temporada. El corredor Travis Etienne de los Jaguars estuvo involucrado, inmerso en un comité en 2025. Jugó menos del 60% de snaps, pero fue capaz de retener el rol principal e incluso por momentos fue caballo de batalla. Sus mejores destinos, perdón que vuelva a mencionar a los Chiefs, pero es que los Chiefs es el destino ideal para cualquier corredor que pueda ser un corredor de 3 downs, que pueda ser medianamente productivo en otro lado. En los Chiefs en automático sería top 12 y Travis Etienne entra en ese rango. Quedarse en los Jaguars también sería opción, donde limitaría el valor de Bashul Tutten de cara al próximo año. Y los Vikings, que se acaban de desprender de Aaron Jones, también harían sentido para Travis Etienne. En el peor de los casos, para Etienne, sería ser el corredor principal en algún equipo con un corredor que lo complemente. Similar a lo que sucedió con los Jaguars. El destino ideal o el mejor escenario posible es que sea caballo de batalla
donde pudiera llegar a ser considerado un top 12 en fantasy. Hay un corredor que brilló en una parte de la temporada con los Panthers, aunque después desapareció. Y sí, me estoy refiriendo a Rico Dowdle. Su mejor destino, sinceramente veo muy difícil que Dowdle pueda ir a algún equipo y reclamar ser el corredor principal, mucho menos el caballo de batalla. Por eso los Steelers hacen sentido. Podría hacer una muy buena dupla con Jaylen Warren, y hay que recordar que a Mike McCarthy le gusta operar sus ofensivas con dos corredores. Y además los Steelers muy probablemente vayan a perder en agencia libre a Kenneth Gainwell. Después viene mi toro, J.K. Dobbins. Lleva 2 años estrenando equipo y dando resultados de inmediato. Lo hizo con los Chargers en 2024, lo hizo con los Broncos en 2025. En ese lapso de las últimas 2 temporadas, cuando ha estado sano, ha promediado 4.8 yardas por acarreo. Hay un equipo que el año pasado añadió un veterano probado y muy probablemente quieran repetir esta fórmula. Hablábamos de Rico Dowdle en los Panthers. Bueno, ¿por qué no J.K. Dobbins a Carolina? Ahí tendría muy poca competencia con Chuba Howard como su único real obstáculo por oportunidades. Tendría mucho más volumen en los Panthers de lo que podemos especular con él si se queda en los Broncos haciendo dupla con R.G. Harvey. Pasando a los receptores, Alec Pierce demostró que no solo es una buena arma a profundidad. Me parece que la temporada pasada dejó de manifiesto que puede también ser productivo en rutas intermedias. Se convirtió en un receptor mucho más completo. Vamos a ver si llega al mercado de la agencia libre, porque es muy posible que los Colts ya lo hayan etiquetado como jugador franquicia cuando estén escuchando esto. Pero vamos a ver y vamos a especular, porque no es seguro que los Colts lo vayan a hacer. Sus mejores destinos, además de regresar a Indianápolis, perfilo a los New Orleans Saints. Sí, llegaría a ser el número 2 detrás de Chris Olave, pero aún en este rol puede ser relevante en fantasy y llegar a ser un top 24. Tyler Shaw, el año pasado, en su primer año en la NFL, fue el 4º mejor quarterback en precisión en pases profundos en toda la NFL. El lugar ideal para Mike Evans es uno donde pueda ser el receptor principal y siga siendo una aspiradora de targets. Por eso, los Buccaneers no lucen como el destino más prometedor para producción de Evans. Pero, ¿qué tal los Browns? Sé que de inicio el equipo no luce nada espectacular como un destino para Evans, pero Evans sería el receptor principal de la nueva ofensiva de Todd Monken, aunque obviamente la incógnita enorme ahí es el quarterback. Si queremos un mejor destino para Evans, donde el quarterback no sea un problema, pensemos en los Buffalo Bills. Problema de quarterback resuelto de inmediato. A Evans le daría la oportunidad de estar en un equipo competitivo, ligado a uno de los mejores quarterbacks en la liga, y por fin Josh Allen tendría el wide receiver que tanta falta le hizo la temporada pasada. En los Bills habría que considerarlo como opción top 18. Hay una ofensiva que está a punto de explotar, que va a estrenar coordinador ofensivo y donde la velocidad de Rashid Shaheed caería de manera perfecta. Un lugar donde le sacarían mucho provecho. Me refiero a Los Ángeles Chargers con Mike McDaniel de coordinador ofensivo. Shaheed pudiera bien competirle a Quentin Johnston en este nuevo esquema para ser el número 2 detrás de Ladd McConkey y ser la segunda arma preferida
del quarterback Justin Herbert. Hablando de tight ends, Dallas Goedert es el que más me intriga en esta agencia libre. Si bien sus mejores años ya pasaron y quizá lo mejor sería que regresara a Filadelfia, donde ya conoce el esquema, generó de alguna manera buena química con Jalen Hurts, pero también hay que tomar en cuenta que viene de tener su peor temporada con 39.4 yardas recibidas por juego. Si no son los Eagles, los Broncos de Denver harían muchísimo sentido para él. Una ofensiva en ascenso con un quarterback que ya sabemos lo que puede hacer en Bo Nix y una ofensiva que busca estabilidad en la posición de tight end. El año pasado lo intentaron llevando a Evan Engram, pero realmente no funcionó. Goedert, a pesar de su edad, tiene el físico y la velocidad que Sean Payton suele buscar en sus tight ends. En los Broncos tendría más oportunidades de las que va a tener o de las que podemos proyectar en Filadelfia. Otros agentes libres que pueden ser relevantes, el running back Tyler Algier, donde aquí el panorama, cualquier equipo que necesite corredor debería buscar a Tyler Algier. Un corredor que ya demostró que puede ser caballo de batalla, que puede ser utilizado en 3 downs. Los Cardinals, los Commanders, los Panthers, los Vikings, los Saints pudieran hacer sentido para Tyler Algier. Y si no es como corredor principal de estos equipos, pienso en él como un complemento de Christian McCaffrey en los 49ers, sin que esto necesariamente le impacte negativamente a McCaffrey en su panorama fantasy para el 2026. El corredor Brian Robinson hace sentido que llegue a los Buccaneers para hacer no dupla y tampoco complemento, sino meramente el suplente de Bucky Irving. Rashad White será agente libre y muy probablemente salga de los Buccaneers. Equipos como los Vikings, donde pueda ser el corredor principal o estar inmerso en un comité con Jordan Mason. Los Cowboys, para que pueda ser complemento de Javonte Williams, o los Steelers como complemento de Jalen Warren, son equipos que hacen destino, que hacen lógica como destinos principales para Rashad White. Pasando a wide receivers, otros que hay que mencionar, Romeo Doubs pudiera salir de los Packers. Creo que los Packers ya no están interesados en retener a Doubs. Los 49ers hacen sentido para él. También los Titans, hay que recordar que ahí hay una relación entre, los Steelers y los Jets. Son dos equipos que necesitan wide receiver. Perdón, ya me ando haciendo bolas con mis notas, pero no. Romeo Doubs, 49ers, Steelers y Jets. El problema en los Steelers y los Jets es la posición de quarterback. ¿Quién le va a lanzar el balón? Y Romeo Doubs en los Steelers llegaría a ser el número 2, al igual que en los Jets, detrás de Garrett Wilson. Jauan Jennings de los 49ers es otro jugador que está para convertirse en agente libre. Los Raiders, aquí sí los Titans, aquí sí hay que recordar que hay una relación de Jauan Jennings con el que hoy es head coach en los Titans, Robert Saleh. También los Commanders hacen sentido para Jennings porque pudieran perder a Deebo Samuel. Y por último, Wan'Dale Robinson. Fue una especie de revelación algunos años. La temporada pasada no le fue mal cuando estuvo Jackson Dart de quarterback. Lo mejor sería regresar a los Giants. Los Commanders hacen sentido y también los Tennessee Titans. ¿Quién es el coordinador ofensivo hoy de los Titans? Brian Daboll, ex head coach de los Giants y ex head coach de Wan'Dale Robinson. Los Titans necesitan arropar a Cam Ward de inmediato y si no es en el draft temprano, tiene que ser vía agencia libre y vía draft un poco más tarde. Día 2 sería lo ideal. ¿A ustedes quién les gustaría que llegara a su equipo? ¿Cuál es el destino ideal que tienen para su agente libre favorito? No se olviden de comentarlo, entrar al debate. Los leo, los escucho donde se pueda. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue
el Estadio Fantasy Podcast.